En esta ocasión vamos a aprender, vamos a hablar acerca del origen del universo, de acuerdo a dos posiciones de interpretación que se conocen a sí mismos como dos corrientes de interpretación o dos teorías que tratan de explicar los orígenes del universo. En este sentido, quiero comentarles de que existen por lo menos, hay muchísimas teorías, muchas teorías. Hay una teoría, por ejemplo, que se llama la Big Crash, que es una forma de implosión, de que no fue una explosión, sino una implosión. Así que hay muchas teorías con respecto al origen del universo. Pero en esta noche, o en esta ocasión, más bien dicho, vamos a intentar enfocarnos en lo que sería cuáles son las teorías mayoritarias o las más grandes teorías que hablan acerca del origen del universo. Y todas las teorías, todas, prácticamente se agrupan en solo dos. Una que intenta explicar que todo lo que existe en el universo, todo, absolutamente todo, planetas, asteroides, todo lo que existe, cometas inclusive nosotros como seres humanos, según esta teoría, fue originada por la casualidad o a partir del caos. Ellos llaman a la teoría Big Bang, que es una especie de explosión. En algún momento, en alguna parte del universo, que todavía no existía, una pequeña partícula de energía explosionó. Y al explotar esa partícula de energía, inmediatamente comenzaron a integrarse a la expansión el tiempo, la materia, y el universo comenzó a tomar forma de esa manera, hasta el punto que tenemos ahora un universo que, según la teoría científica del Big Bang, continúa en crecimiento día a día, constantemente, a través de todo un eco en todo el universo. Ahora, es increíble que todo esto a partir de una explosión, a partir del caos. El caos fue necesario, según esta teoría, el caos fue necesario para que pudiese haber orden en algunas cosas. Ahora bien, por el otro lado, tenemos la otra teoría que intenta o que describe y que explica el origen del universo. Y es la teoría creacionista. La teoría creacionista busca revelar a cualquier persona o a las personas interesadas en este caso, cómo fue que se originó el universo. Y para esa explicación, acudimos a la Biblia, a nuestro libro de texto favorito. Allí en el libro de Salmos, encontramos un pasaje específicamente en el Salmos 19, capítulo 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria del Señor, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego dice: un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Qué bonito pasaje que tenemos allí. Ahora, este libro de texto nos da una resumida historia de cómo fue que se originaron las cosas en el universo. Basta con leer únicamente el capítulo 1 de Génesis y el versículo 1 y más adelante hasta el 28 por lo menos, para entender cómo fue que las cosas llegaron a existir. La primera expresión de Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando habla de los cielos y la tierra, es una palabra plural, hashamayim, que quiere decir los cielos, hablando de la inmensidad del universo. En el principio creó Dios todo.
no está poniendo en tela de juicio o en tela de duda quién fue el que originó todo lo que existe, sino que concretamente dice, en el principio Dios. No está preguntando si existía o no, está diciendo que Dios es el creador de todas las cosas. Eso incluye también el universo. Ahora bien, esta teoría es una teoría básicamente basada en fe. Se necesita tener fe para entender de que Dios creó todo. Y esta teoría basa todo su argumento en que hay un orden en el universo. Existe un orden en el universo. Hay leyes físicas, hay leyes químicas, hay leyes biológicas que rigen la vida, que rigen las cosas inanimadas. Además, las leyes físicas y las leyes químicas controlan y gobiernan toda la materia, todo lo que Dios creó de algún modo. Ahora, esas leyes tuvieron que ser puestas por alguien allí. Por ejemplo, la Biblia nos dice, allí en el libro de Génesis, de que antes del diluvio no había necesidad de que existieran lluvia, porque subía un vapor del suelo que regaba todas las plantas, un rocío, así que no había lluvia. Pero después del diluvio, Dios estableció una ley física específica en que las nubes van al mar, cogen el agua y regresan a los campos y la dejan caer. En esta simple comparación, en este simple ejemplo, hay gran sabiduría. ¿Cómo puede un hombre, cómo puede una persona hacer semejante cosa? Difícil, es imposible. A menos que alguien con inteligencia superior haya colocado allí una ley establecida permanentemente, que en algunas épocas del año las nubes hagan este trabajo. Como si las nubes tuviesen instinto, como si tuviesen inteligencia, pero no, es que hay una ley que Dios estableció que controla que estas nubes vayan, cojan agua y rieguen los campos. Así fue establecido. Ahora, hay un orden en todo esto. Hay un orden en cada cosa. Hay un orden cuando usted toma una flor, usted mira un diseño, usted mira inteligencia, usted mira un orden en la forma de la flor. ¿Por qué razón? No es porque la flor tenga inteligencia, no es porque la flor tenga personalidad y diga, yo me quiero formar de este pétalo y este otro no me gusta. No es así, no funcionan las cosas de esa manera. Es Dios que dejó establecida una ley física, biológica, que controla, que gobierna el proceso natural de la flor o de una planta. Ahora, volviendo al tema. El origen del universo entonces ha sido tratado por decenas de años, por cientos de años. Hasta el 1800 y algunos años por ahí, 1830 más o menos por ahí, comienzan las teorías evolucionistas a tomar forma. Comienzan los viajes de Charles Darwin alrededor del mundo para tratar de encontrar una explicación del por qué las diferentes especies, de cómo las especies evolucionan, y finalmente lo que él no entendió es que las especies se pueden adaptar perfectamente bien y no evolucionan como podíamos mencionarlo o como él mismo lo explicaba. Por ejemplo, no existe ni una sola evidencia comprobable, demostrable, que un animal haya evolucionado a otra especie de animal. Es decir, las especies siguen siendo las mismas especies con algunas adaptaciones, con algunas reformas
en su comportamiento físico o inclusive en su desarrollo corporal, por decirlo de esta manera, en su desarrollo de su cuerpo, de su físico. Todas estas cosas son un proceso de adaptación, no es un proceso de evolución. Evolución sería una transformación de una condición, de una especie a otra especie. Y eso no tenemos ni una sola evidencia demostrable, comprobable de que eso haya sido así. Pero las teorías están allí y dicen, no, es que antes esta especie era otra especie y que ahora es esta especie. Pero ¿dónde lo podemos ver? ¿Cómo podemos saber si lo que está diciendo es verdad? Bueno, eso es lo que los libros dijeron. Pero los libros que describen la ciencia no tienen una inspiración divina como lo tiene el libro, que es el libro de los libros, la Biblia. Ahora bien, vamos a ir de nuevo al origen del universo. Ya dejamos claro que existen dos teorías principales, nada más. Las demás, de algún modo, se ajustan a alguna de estas dos principales. De hecho, la teoría de la creación no tiene esa gran diversidad de teorías como la tiene la teoría del Big Bang, que tiene la Big Crash, que hay una gran cantidad de teorías que intenta ajustarse un poco a la teoría del Big Bang. Inclusive dentro de la comunidad científica, de la ciencia naturalista, la mayoría de los científicos no logran ponerse de acuerdo finalmente si fue un Big Bang, si fue un Big Crash o qué fue lo que sucedió. Entonces, algunos ya no hablan de un Big Bang, sino que están hablando de una pequeña explosión en algún momento del tiempo, en algún momento remoto del tiempo. Ahora bien, vamos a ver algunas evidencias que las dos teorías, tanto la creacionista como la del Big Bang, toman para poder explicar los argumentos que ellos tienen para demostrar que su posición está en lo correcto. Así que vamos a explicar primero la teoría del Big Bang. ¿Cuáles son las evidencias que ellos toman para defender su argumento de que el origen del universo fue a partir del caos, a partir del desastre, a partir de algo incontrolable? Veamos. La primera es las observaciones de Edwin Hubble. En sus estudios de espectrografía de las galaxias, él observó que el espectrógrafo se movía hacia el rojo. Eso significa que las galaxias se están alejando entre sí. Y esto llevó a deducir lógicamente que en algún momento las galaxias estaban juntas en un tamaño pequeño y que algo produjo una explosión que permitió el desarrollo de las galaxias como está ahora. Es decir, él estaba haciendo algunas observaciones espectrográficas para hacer espacio, y en esas observaciones él miraba cómo el punto rojo del espectrógrafo se estaba moviendo hacia el punto rojo o hacia la derecha, más o menos de esa manera, hacia el punto rojo o hacia el rojo, que es la fuerza del espectrógrafo. Es un poco complicado tratar de explicarlo acá, tendría que tener un espectrógrafo aquí para que lo vieran de primera mano. Sin embargo, en estas observaciones que él estaba realizando, él estaba viendo cómo las galaxias se estaban separando entre sí. Es decir, se están separando. Entonces, esto lo condujo a una conclusión lógica. Ahora escuche esto, no es una conclusión demostrable,
Es una conclusión lógica. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer de que si una pelota está bajando por una pendiente, un terreno un poco inclinado, vamos a suponer, y por lógica lo deducimos, que el terreno está inclinado. Por eso la pelota está corriendo hacia uno de los sectores. Ahora, eso no necesariamente nos dice que el terreno esté inclinado. De hecho, hay lugares, decenas de lugares en el mundo donde hay efectos ópticos, donde usted cree que las cosas se están moviendo hacia un lugar por el efecto de la gravedad, cuando el terreno visiblemente está hacia el otro extremo. Eso se ha visto ya. Ahora imagínense ustedes aquí en la Tierra, que es nuestro planeta, imagínense ustedes con las cosas del espacio, que es de lo que poco sabe el hombre. ¿Cómo podríamos nosotros demostrar que por lógica en algún punto las galaxias tenían que haber estado juntas y que hubo una explosión que las separó? Es un poco difícil de que esa teoría, a través de esta evidencia, tenga soporte suficiente para ser tomada como seria. Ahora, existen otras evidencias, por ejemplo, la radiación de fondo. En 1965, Amo Penzias y Robert Wilson construyeron un radiómetro. Este instrumento pretendía ser usado para hacer pruebas de radio en la astronomía, y para las comunicaciones satelitales. Su sorpresa fue que se encontraron con una señal que está ubicada en la región de las microondas. Oigan bien esto, estoy leyendo ahora mismo. En la región de las microondas, en una señal que finalmente, y después de una terrible discusión, se determinó que era el sonido del eco del Big Bang que se encuentra en todo el universo. Además, lograron medir su temperatura, que es de 2,8 grados Kelvin, muy cercana al cero absoluto. A esto se lo conoce como el efecto Doppler. Déjenme explicarles qué es el efecto Doppler. El efecto Doppler es como cuando usted está en alguna esquina en la calle y pasa una ambulancia. Usted escuchó que pasó y el sonido poco a poco se va yendo, poco a poco. Pero usted lo sigue escuchando, y aunque vaya muy lejos, usted sigue escuchando el sonido, aunque sea muy poquito, pero lo escucha. Entonces, ese mismo sonido, esta evidencia trata de demostrar que ese mismo sonido es el que está en el espacio. Que después de algún momento, después de quién sabe cuánto, de unos 13.500 millones de años más o menos, que ocurrió el Big Bang, entonces el efecto de esa terrible explosión todavía queda en el espacio, el eco de la explosión del Big Bang. Ahora, lo que ellos no pueden explicar es cómo puede ser eso posible en el caso de que la explosión haya sido de una partícula de energía. ¿Cómo podría, después de 13.500 millones de años, el eco todavía estarse escuchando en el espacio? Bien, vamos a seguir a la siguiente evidencia. Para la ciencia naturalista, la abundancia, esta es la tercera evidencia que ellos usan, la abundancia de elementos ligeros en el universo es una evidencia que ellos dicen de que el universo de algún modo se está reorganizando en centros gravitacionales, es decir, hubo una explosión, pero algunos materiales más pesados
comenzaron a ser como centros gravitacionales y los elementos ligeros comenzaron a rodearlos, acomodándose de acuerdo a la fuerza de gravedad que estos elementos más pesados ejercían sobre los elementos ligeros. Y al haber esa abundancia de elementos ligeros en el universo, ellos asumen de que eso pudo haber sido la evidencia faltante para explicar la teoría del Big Bang. Ahora bien, como ustedes pueden ver, en ninguna de estas tres evidencias hay una congruencia absoluta o un argumento creíble. Básicamente, ninguna de las tres son demostrables. Eso es, las observaciones de alguien o las suposiciones de alguien más que por mucha inteligencia y por mucha preparación intelectual que haya tenido, era un individuo intentando demostrar lo que la Biblia ya decía. O sea, intentando demostrar lo contrario de lo que la Biblia ya decía. Ahora, aparentemente estos argumentos fueron como la búsqueda de tratar de encontrar algo que contradijera lo que la Biblia y los cristianos creen. Ahora, déjenme explicarles por un momento cuáles son las evidencias que la teoría creacionista bíblica tiene para demostrar que el universo fue creado por un ser poderoso superior al ser humano, inteligente, y no fue que explosionó, sino que ordenó inteligentemente cada aspecto del universo de un modo tan coordinado que aún hoy, después de tanto desastre que hemos causado en la tierra nosotros como seres humanos, aún podemos ver la mano de un Dios grande y poderoso en el diseño de las cosas naturales. La primera evidencia que nosotros tenemos, cosa que la ciencia naturalista no tiene, no posee, es que la teoría creacionista poseemos una narración bíblica. Tenemos una narración por escrito. Es decir, tenemos un relato bíblico en el Génesis capítulo 1 y capítulo 2 de que las cosas que existen llegaron a existir por la mano poderosa de un Dios poderoso. Tenemos esa narración. De hecho, hubo una evidencia allá por las tablillas de los sumerios, en Enuma Elish, creo que se llama Enuma Elish, que es uno de los poemas más antiguos que existen de la cultura sumeria. Este poema creo que se titula Cuando allá en los cielos, que trata de explicar cómo fue que se originó el universo y la tierra misma. Pero en este poema, ellos tratan de decir que la tierra, el ser humano mismo, fue producto del caos. Los dioses surgieron del agua y los dioses comenzaron a pelear entre ellos, y entonces estos dioses se recomendaron al hombre que gobernara la tierra mientras ellos seguían peleando en otro lugar. Es decir, esta historia intenta describir cuál fue el origen del universo y el origen de la tierra y el origen de la vida. Ahora, para muchos científicos y para muchos historiadores no cristianos, el relato de Génesis, que es posterior, según ellos, al relato del Enuma Elish, que es un relato babilónico sumerio, este relato bíblico fue tomado de algún modo del Enuma Elish, pero en realidad es que no es así. El relato bíblico, el relato de la creación bíblico, ojo con esto, sí está en un estilo literario mitológico. Escuchen esto. No estoy diciendo
que el relato bíblico sea mitológico, el relato de la creación de la Biblia. Estoy diciendo que el relato bíblico del Génesis está escrito en un estilo literario mitológico. No es lo mismo que esté escrito en un estilo literario mitológico a que el relato de la creación del Génesis sea mito. Son dos cosas muy diferentes. Ahora bien, haya sido inspiración del Enuma Elish o no, cosa que personalmente como profesor y como teólogo debo decir las diferencias que hay entre las investigaciones y lo que yo creo. Para mí, el relato de la creación es, para mí y para una muy buena cantidad de teólogos también, es inspiración completamente de Dios. Definitivamente, tanto tiempo después en el cual Moisés estaba ya por el desierto, tener un orden específico en cuanto a la escritura de las cosas, de cómo se originaron especialmente en la creación, tuvo que haber sido un ser sabio, inteligente y superior que inspirara la mente de Moisés para escribir las grandes cosas que tenemos en el libro de Génesis. Ahora bien, definitivamente entonces tenemos un relato bíblico, cosa que la ciencia naturalista no posee para decir que somos el producto del Big Bang. Ahora bien, tenemos otra evidencia. La segunda evidencia es el orden y el diseño del cosmos. Voy a ponerles este ejemplo, la termodinámica. Hay una ciencia paralela o que es parte de la termodinámica que se llama entropía. La entropía enseña que todos los objetos inanimados tienden al desorden. Se los voy a explicar de esta manera. Vamos a suponer que tomamos una cajita de fósforos o palillos o lo que sea y vamos a agarrar todos los palillos de fósforos y los vamos a lanzar al aire. Estos palillos tienden o van a caer, cuando caigan al suelo, van a caer completamente desordenados. No hay manera de conseguir que los palillos de fósforos caigan ordenaditos todos con la cabecita hacia un lado. Eso es imposible. Es allí lo que dice la entropía. Todos los objetos inanimados tienden al desorden. Pero cuando nosotros vemos todos los objetos inanimados en el espacio, todos tienen un orden. Por ejemplo, la Tierra tarda unos 365 días aproximadamente en dar una vuelta completa alrededor del Sol, o 365 y unas horas. Eso es lo que se tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol. La Luna tarda un mes completo en dar una vuelta, o 30 días completos en dar una vuelta alrededor de la Tierra. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta alrededor en sí misma, sobre su eje. Lo que estamos viendo es orden. El camino de la Tierra es uno solo y en ese camino no existe otro planeta que siga esa misma trayectoria. Eso es orden. El mar no se sale de su lugar, al menos no hay países enteros que desaparecen. Y si lo que estamos viendo ahora de huracanes de huracanes y esas cosas ha sido producto mismo del hombre. Así que entonces lo que tenemos es a un planeta ordenado, a un universo ordenado. En nuestro planeta, en nuestro sistema solar, existe exactamente unos 9 planetas y hay muchos otros astros. Y ninguno de ellos
choca con el otro astro con el fin de cruzarse los caminos. Todos están en perfecto orden alrededor del Sol. El universo se divide en subuniversos, estos en constelaciones, estos en galaxias en sistemas solares. Y nosotros pertenecemos a la galaxia que se llama la Vía Láctea. Ahora, lo que quiero decir con todo esto es que lo que estamos viendo en el universo es orden. Cuando vamos a Norteamérica, lo que vemos, y algunas partes de Europa, lo que vemos son 4 estaciones completas en el año. Tenemos primavera, verano, otoño, invierno y de nuevo primavera, y vemos qué es lo que sucede en cada una de esas épocas del año. Es decir, la naturaleza parece estar de la mano con las estaciones del año, la tierra gira a su alrededor, y los animales, el ser humano, y todo, hay una gran conexión. Parece que tenemos una gran conexión con todo lo que hay en el planeta. Por lo tanto, ¿cómo es posible que haya tanto orden en el universo? Eso solo responde a que existe un diseñador, un Dios todopoderoso, bien pudo o bien fue, el que creó todas las cosas tal cual lo explica el libro de Génesis. Bien, déjenme entonces ir a la siguiente evidencia. Fíjense que están ahora mismo haciendo experimentos con física cuántica. Y es interesante que la física cuántica está dando resultados que los científicos no pueden explicar. Por ejemplo, en un experimento que se hizo no hace mucho tiempo, en una de las mejores universidades en Estados Unidos, pusieron en una caja herméticamente sellada una pequeña partícula. Una partícula, pues, no tiene nada por dentro, es hueca, es otra forma de energía. Y entonces observaron todos cómo la partícula se dirigía hacia el núcleo, y obviamente al pasar por el núcleo la partícula quedaría destruida. Entonces la partícula sigue caminando, llega al núcleo, el núcleo destruye la partícula, y luego ve las ondas de energía que salen del otro lado del núcleo, pero de manera inexplicable, esa misma partícula que acaba de ser destruida en esa caja herméticamente sellada, aparece en la siguiente caja de nuevo. Y no existen explicaciones. Los científicos no encuentran explicaciones. Y eso significa que la partícula en realidad solo puede existir cuando alguien con conciencia la está observando. De modo que si en el peor de los casos el universo pudo haber sido, en el peor de los casos, una pequeña partícula de energía que explosionó, para que esa partícula viniese a la existencia, debía alguien con conciencia estarla observando. Y ese tenía que haber sido Dios. ¿Notan? Es decir, que en todos los casos usted puede intentar explicar de cualquier manera el origen del universo, pero siempre cualquier teoría lo va a llevar a cuestionarse. Alguien tuvo que haber estado en el principio. ¿Por qué razón? Porque para que una partícula explotara, alguien tenía que dar razón de esto. Para que esto sea verdad, alguien tiene que existir antes de la partícula para que esto exista y sea realidad. En todos los casos, Dios siempre tiene que existir, en cualquiera de los casos.
Ahora, eso es lo que está arrojando la física cuántica. Y los especialistas y los científicos de la ciencia naturalista no encuentran las respuestas para eso. Ahora fíjense, la cuarta evidencia que tiene o que tenemos los de la teoría creacionista es el factor fe. Definitivamente se tiene que creer. ¿Por qué razón? La ciencia naturalista dice tantas cosas con respecto al origen del universo, pero inclusive tienen que llegar al factor fe, porque sus teorías tampoco pueden ser demostrables. Ahora, ellos dirán que sí, ellos dirán que las teorías naturalistas son probables y son demostrables, pero ¿cómo puede ser esto? Si metemos en una computadora programada con una base de datos de información que simplemente va a procesar sobre otros datos de información que le voy a meter, va a arrojar el resultado que yo espero que dé. Entonces, eso no es un experimento. Ese es un experimento que yo quiero que dé la respuesta programada. Al final, se tiene que tener fe para creer en que el universo fue producto del Big Bang, producto de la explosión. Pero nosotros sí creemos en que este libro contiene la verdad y que en él se encuentra el relato más antiguo de la creación del mundo y del universo. En él se encuentra en la primera línea de que Dios es el creador del universo. La Biblia es la fuente de verdad que nosotros cristianos tenemos para demostrar que el universo no se hizo solo. Voy a hacerles una pregunta a ustedes, mis alumnos, hermanos. Ustedes me creerían, esta Biblia está muy bonita, de hecho está nueva. Alguno de ustedes me podría preguntar, profesor, ¿dónde consiguió esa Biblia? Y entonces yo les voy a decir, sabes, te voy a contar esto. Esta mañana venía por ahí por el centro de la ciudad y cuando venía caminando vi cómo un carro explotó. Entonces yo me acerqué para saber qué es lo que había resultado de la explosión de ese carro. Y de en medio de las llamas y de la lata retorcida quemada por la explosión que hubo, el resultado fue esta Biblia tan bonita y brillante que tú estás viendo. ¿Tú me creerías eso? Lo más seguro es que tú dirías, está perdiendo la razón. Y muy probablemente cuando una persona dice esas cosas es que podría estar perdiendo la razón. Ahora, yo quiero decirte esto. Creer que el universo, que el mundo, que las plantas, la vida y todo lo que hay es el producto de una explosión de hace muchos millones de años atrás, es la idea más loca, desacertada, desalentada, sin sabiduría que una persona cuerda puede dar. A veces se necesita demasiado orgullo para decir esas cosas. O pensar que los demás son muy ignorantes, que van a creer cualquier cosa que yo diga. Pero ¿qué más da si el mundo está lleno de mucha ignorancia? De manera que hay muchos que creen esas historias. Por ahora, tiene más sentido el relato que la Biblia enseña acerca del origen del universo que lo que la ciencia naturalista trata de vendernos como una verdad que no existe. En el material que les voy a subir allí a Classroom
Hay muchas cosas que necesitamos que ustedes puedan leer. Es decir, en ese material necesito que todos ustedes lean el material. Yo solamente estoy tomando conceptos del material. Ese material lo escribí, son artículos que he escrito, son parte del libro que se llama El origen de toda existencia, que escribí hace algunos años, que les estamos subiendo esos materiales allí para que ustedes los estudien, los lean, los tengan para ustedes. Todos esos materiales que les estamos dando son parte de libros de textos universitarios que usted debe tener. Por alguna razón usted estará pensando, y estas clases son de nivel universitario, no se equivoque. En ningún seminario teológico, discipulado o clase bíblica le van a enseñar estas cosas que estamos aprendiendo acá. De pronto son cosas que ya había escuchado, son cosas que de pronto ya las había oído por allí algún pastor, algún predicador o algún profesor. Pero no del carácter universitario del cual estamos tratando en esta clase. Por favor, cuando lea el material y haya visto esta clase, si no estuvo en la clase, haya visto el video, entonces le voy a pedir por favor que conteste el examen que le voy a dejar en Classroom también. Mis queridos, este diplomado es muy en serio. Esta es apenas la segunda clase. La clase siguiente va a ser el origen de nuestro sistema solar. Y la siguiente clase que viene, después del origen de nuestro sistema solar, es el origen de la Tierra y de la vida en la Tierra. Y todo con respecto a lo que la ciencia naturalista intenta mostrar y lo que la Biblia nos está enseñando. Debería usted estar atento a todas estas clases. De hecho, más adelante en alguna de las clases vamos a tener todo un análisis de Génesis 1, 1 y 2, palabra por palabra, etimológicamente hablando, desde el hebreo como idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento, qué es lo que significa, cuáles son las implicaciones significativas de cada palabra, y tomando el contexto histórico de Moisés, qué es lo que pretendía enseñar Moisés con cada una de esas palabritas. Así que nos espera mucho por delante. Yo les invito a que puedan estar en cada clase, o por lo menos ver el video de cada clase, leer el material, porque al final del diplomado, desde al final de 3 meses que vamos a tener de clase, usted se estará graduando con un diplomado bíblico ministerial en teología. Y ya sea que usted se gradúe por medio del Instituto Bíblico Amiel, que es nuestra institución, o que usted se gradúe por medio de la Universidad Cristiana de Centroamérica. En ambos casos usted va a recibir un título. Solo que definitivamente el título de la universidad tiene mayor reconocimiento y mayor impacto profesionalmente hablando. De manera que por ahora vamos a terminar la clase aquí. Rogamos que el Señor fortalezca su fe. Y si en algún momento usted pensó en su mente, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios creó todo lo que la Biblia dice que creó? Pues le voy a decir una cosa. Si usted no cree en que un Dios creó todo, entonces mejor no crea en nada. Porque la ciencia naturalista no tiene ni un solo argumento que se iguale o se acerque siquiera al relato que la Biblia enseña acerca del origen del universo. Sinceramente, yo creo que Dios, el Todopoderoso, el Elohim que dice Génesis 1.1, creó todas las cosas que existen, visibles e invisibles, y las creó para que tú y yo hoy tengamos el mayor anhelo de encontrar al Todopoderoso, de adorarlo, de agradecerle por todas las cosas buenas que Él nos ha dado como sus hijos sin merecerlas.
Ese eterno Dios poderoso es el que hoy te está permitiendo conocer un poquito más de quién es Él y de lo que ha hecho por tu vida. Es esa la razón por la que estamos dando este diplomado. Queremos que las personas reafirmen su fe en Dios. Queremos que ustedes reafirmen su confianza en el Todopoderoso. Queremos que ustedes conozcan su Biblia, conozcan de lo que van a hablar a la congregación y entiendan que esta palabra es poderosa porque proviene del Todopoderoso. Que Dios te bendiga en esta hora.